Preparen sus sentidos, porque lo que van a escuchar no es solo una historia de miedo, es un relato de terror puro que acecha en los límites de lo posible y lo imposible. Recuerden apagar las luces, cerrar bien sus puertas y mantener la mente abierta, si se atreven. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con el relato para que juntos recorramos los oscuros caminos del subconsciente y del miedo primigenio. Bienvenidos a Dimensión Paranormal, el podcast donde la oscuridad tiene voz, y las historias más perturbadoras del crimen real salen a la luz. Hoy, viajaremos a lo más profundo de la mente de un asesino cuya existencia desafía cualquier explicación racional. Un hombre que caminaba entre sus víctimas con la apariencia de un profesor común, pero que escondía un secreto escalofriante. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido por muchos como el carnicero de Rostov, dejó tras de sí una estela de cuerpos, miedo y silencio en plena Unión Soviética. ¿Cómo es posible que un sistema entero no viera al monstruo que tenía frente a sus ojos? ¿Qué lo llevó a cometer actos tan inhumanos una y otra vez? Hoy, te sumergirás en una de las historias más siniestras de la crónica criminal mundial. Ponte los auriculares y no mires atrás. Comencemos. Bienvenidos a Dimensión Paranormal. El podcast donde exploramos los rincones más oscuros de la psique humana y los crímenes que marcaron la historia. Hoy, nos adentramos en la aterradora vida y obra de Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, el Destripador Rojo, un hombre cuya brutalidad desafió la comprensión y aterrorizó a la Unión Soviética durante más de una década. Su nombre evoca una época de miedo palpable, de titulares susurrados y de una cacería humana sin precedentes en la historia soviética. Es un caso que efectivamente no solo destaca por la espeluznante cifra de víctimas, sino también por cómo expuso las fallas inherentes de un sistema represivo y negacionista. La tardanza en reconocer la propia existencia del fenómeno del asesino en serie en la URSS y la complejidad de la maldad humana cuando se le permite florecer en la oscuridad. Chikatilo es un espejo oscuro de muchas facetas de la sociedad y la psique individual. Para entender al monstruo, a menudo hay que mirar su origen. Andrei Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936, en el pequeño y empobrecido pueblo de Yabluchne, en la República Socialista Soviética de Ucrania. Una época y un lugar marcados de forma indeleble por la hambruna genocida inducida por las políticas de colectivización forzosa de Stalin a principios de los años 30. Y este no es un detalle menor.
La infancia de Chikatilo estuvo plagada de historias de privación extrema. Su madre, según se cuenta, le narraba cómo su hermano mayor, Stepan, quien habría nacido antes que Andrei, supuestamente había sido secuestrado y canibalizado por vecinos desesperados durante la hambruna. Aunque la veracidad de esta historia familiar es debatible, el impacto psicológico en un niño pequeño, viviendo en ese entorno, debió ser inmenso. Piensa en el mensaje que recibe un niño. El mundo es un lugar donde la supervivencia puede implicar actos atroces, donde la vida humana puede perder todo valor. Además de esto, Chikatilo sufrió de enuresis crónica, mojaba la cama hasta bien entrada la adolescencia, lo que le acarreaba palizas y humillaciones por parte de su madre. Era un niño tímido, retraído, objeto de burlas por su miopía y su torpeza social. Su padre, Roman Chikatilo, capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, añadía otro estigma familiar. Estamos hablando de un caldo de cultivo para un resentimiento profundo y una autoestima inexistente. La figura materna, que debería ser fuente de seguridad, se convierte en fuente de dolor y vergüenza. La ausencia o la figura denigrada del padre tampoco ayuda a construir una identidad masculina sana. Muchos asesinos en serie comparten este tipo de trasfondos traumáticos, llenos de humillación y una sensación de impotencia. Aunque, claro está, no toda persona con una infancia difícil se convierte en un criminal de esta índole. Pero en Chikatilo, estos factores parecen haber sembrado una semilla muy oscura que encontró un terreno fértil en sus propias disfunciones internas. Intentó encajar, como muchos. Estudió, se graduó en literatura y lengua rusa en el Instituto Pedagógico de Rostov por correspondencia e incluso intentó ingresar en la Universidad Estatal de Moscú en 1954, pero no lo consiguió. Este rechazo, para alguien que quizás buscaba validación externa, pudo ser otro golpe. Trabajó como ingeniero asistente de telefonía durante un tiempo y luego como profesor de lengua y literatura, e incluso llegó a ser director de estudios en algunas escuelas técnicas. Es interesante esa faceta de profesor, de figura de autoridad, que contrasta tanto con su propia sensación interna de insignificancia. Quizás buscaba en el aula el respeto o el control que no sentía tener en otros ámbitos de su vida. Pero incluso en este rol, su comportamiento no fue ejemplar. Hay informes de conductas inapropiadas con alumnas, tocamientos, que aunque no llegaron a mayores consecuencias legales en su momento, sí provocaron su despido de al menos un puesto docente. Señales de alarma que el sistema no supo o no quiso ver en toda su gravedad. Se casó en 1963 con Feodosia Fenia y tuvieron 2 hijos, Lyudmila y Yuri. Aparentemente, una vida normal, un ciudadano soviético modelo, incluso miembro del Partido Comunista desde 1970. Pero bajo esa capa de respetabilidad, la tormenta era constante. Aparentemente, es la palabra clave. Detrás de esa fachada de normalidad, Chikatilo luchaba con una disfunción sexual severa. Relatos posteriores, incluyendo sus propias confesiones, indican que era impotente en circunstancias sexuales convencionales. Esta frustración sexual es un elemento crucial. Descubrió, trágicamente para sus víctimas,
que solo podía alcanzar la excitación y una forma de gratificación orgásmica a través de la violencia extrema, el apuñalamiento, la mutilación, una parafilia compleja donde el sadismo y posiblemente elementos de necrofilia se entrelazaban. Su primer asesinato conocido, aunque siempre queda la duda de si hubo alguno anterior no descubierto, ocurrió el 22 de diciembre de 1978. La víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de 9 años. Chikatilo la abordó en una parada de autobús en Shakti, ciudad donde entonces residía y trabajaba. La atrajo con engaños a una vieja casa que había comprado y que estaba supuestamente reparando. El modus operandi ya empieza a perfilarse. La selección de una víctima vulnerable, el engaño para llevarla a un lugar aislado. Y luego, la explosión de la violencia. En el caso de Yelena, intentó violarla, pero su impotencia se lo impidió. Esta frustración se transformó en una furia homicida. La apuñaló decenas de veces. Es escalofriante pensar en ese punto de no retorno. ¿Qué se desató en él en ese momento? Probablemente una mezcla de rabia por su fallo sexual y el descubrimiento de que infligir dolor y la muerte sí le proporcionaban una forma perversa de poder y liberación. Lo más terrible es que por este crimen fue arrestado otro hombre, Alexander Kravchenko. Kravchenko ya tenía antecedentes por un delito sexual, lo que lo convertía en el sospechoso ideal para una policía ansiosa por cerrar el caso. La primera gran falla sistémica. Kravchenko fue sometido a interrogatorios brutales, torturado física y psicológicamente hasta que confesó el asesinato de Yelena. A pesar de que se retractó de su confesión durante el juicio, alegando que fue obtenida bajo coacción, fue condenado y ejecutado por fusilamiento en 1983. Una vida inocente cegada por la prisa y la brutalidad de un sistema más interesado en las apariencias de justicia que en la justicia misma. Mientras un inocente era ejecutado, Andrei Chikatilo seguía libre. Este error judicial no solo dejó al verdadero asesino en las calles, sino que probablemente le proporcionó a Chikatilo una enorme sensación de impunidad y astucia. Si el sistema podía ser engañado tan fácilmente, si podían ejecutar a otro por sus crímenes, ¿qué le impedía continuar? Exacto. Esa falsa sensación de seguridad es peligrosa para un individuo con estas tendencias. Se siente por encima de la ley, más inteligente que sus perseguidores. Y esto probablemente lo envalentonó. Además, la ejecución de Kravchenko cerró oficialmente el caso Zakotnova, por lo que los crímenes posteriores de Chikatilo no se vincularon inicialmente con este, retrasando la comprensión de que había un asesino en serie operando. Chikatilo se mudó con su familia a Rostov del Don en 1978, el mismo año del asesinato de Zakotnova. Es en esta ciudad y sus alrededores donde su reinado de terror alcanzaría su apogeo. Sus víctimas, como ya hemos mencionado, eran variadas, pero compartían un rasgo: la vulnerabilidad. Niños y niñas que hacían novillos, adolescentes que se habían fugado de casa, jóvenes mujeres, esperando en estaciones de tren o autobús,
a veces personas con ligeras discapacidades intelectuales que eran fácilmente manipulables. El perfil de victimización es típico de muchos asesinos en serie depredadores. Buscan presas fáciles, aquellas que pueden ser abordadas sin levantar sospechas, que pueden ser apartadas de lugares públicos con promesas simples. Un poco de dinero, comida, alcohol, un paseo, la oferta de llevarlas a un lugar seguro. Chikatilo usaba su apariencia de hombre común, a veces incluso de figura de autoridad benigna, para ganarse su confianza efímera. Los cuerpos empezaron a aparecer en las tristemente famosas lesopolos o franjas forestales que bordeaban las vías del tren y las carreteras. Chikatilo conocía bien estas rutas debido a su trabajo como encargado de suministros para una fábrica en Rostov. Un empleo que obtuvo después de ser discretamente despedido de la enseñanza por aquellas conductas impropias con menores. Este trabajo le proporcionaba la movilidad y la excusa perfecta para frecuentar estaciones y viajar constantemente. Y la elección de estos lugares de desecho de cuerpos no es casual. Son zonas de transición, anónimas, que facilitan la huida y dificultan la investigación forense. La brutalidad infligida a los cuerpos era extrema, múltiples puñaladas, con especial saña en los ojos y los genitales, mutilaciones grotescas, extirpación de órganos, como el útero o los testículos, e incluso, en algunos casos, actos de canibalismo. Un sadismo desbordado que buscaba la aniquilación total de la víctima y, quizás, una forma de posesión simbólica. La policía local y luego la milicia a nivel regional estaban completamente desbordadas. En la Unión Soviética, oficialmente, no existían los asesinos en serie. Eran considerados una depravación exclusiva del decadente occidente capitalista. Esta negación ideológica inicial dificultó enormemente que se admitiera la escala del problema y que se coordinaran los esfuerzos de manera efectiva. Esa ceguera ideológica fue un obstáculo tremendo. No había protocolos establecidos para cazar a este tipo de criminales, ni perfiles psicológicos desarrollados en el contexto soviético. Los investigadores se enfrentaban a algo que, teóricamente, no podía suceder allí. Esto llevó a errores de bulto, a seguir pistas falsas y a una enorme frustración. La falta de transparencia informativa, típica del régimen, también impedía que la población estuviera adecuadamente alertada. Aunque el pánico subterráneo crecía con cada nuevo descubrimiento. La investigación oficial, que finalmente recibiría el nombre en clave de Operación Lesopolosa, involucró a miles de agentes a lo largo de los años. Se interrogaron a más de 150.000 personas en la región de Rostov. Se realizaron análisis masivos. Se vigiló a pervertidos conocidos. Pero Chikatilo era como una sombra. Su apariencia anodina, su vida familiar aparentemente estable, su membresía en el Partido Comunista, todo contribuía a que pasara bajo el radar. Era el vecino de al lado, el hombre gris. Precisamente el tipo de individuo que a menudo logran evadir la detección durante mucho tiempo. No encajaba en el estereotipo del monstruo babeante y visiblemente trastornado. Además, hubo errores forenses críticos.
Durante mucho tiempo la investigación se aferró a la idea de que el asesino debía tener un tipo de sangre específico, el AB, basado en trazas de semen encontradas en algunas escenas del crimen. Así es. Y ese fue un error crucial. Chikatilo fue detenido en una redada en 1984. Se le extrajo sangre, pero su tipo era A. Además, se determinó que su grupo sanguíneo no coincidía con el del semen porque él era no secretor de antígenos en sus fluidos corporales, o las pruebas fueron malinterpretadas. Este error, combinado con el hecho de que su esposa testificó a su favor, probablemente por miedo o negación, llevó a su liberación. Increíble. Un fallo en la ciencia forense de la época, o en su aplicación, permitió que uno de los peores asesinos de la historia continuara su masacre durante 6 años más. La frustración de los investigadores debió ser inmensa, y la desesperación de la comunidad, aterradora. Estaban cazando a una bestia, pero la bestia parecía ser invisible e intocable. Y mientras tanto, la lista de víctimas seguía creciendo inexorablemente. Estuvieron tan cerca. La presión sobre las autoridades para detener los asesinatos era enorme, llegando hasta los más altos niveles del Kremlin. Se enviaron investigadores de Moscú, se probaron nuevas tácticas. Pero el destripador de Rostov seguía un paso por delante. En la primera parte, exploramos los orígenes de Andrei Chikatilo y los primeros años de su aterradora ola de crímenes, así como los errores iniciales de una investigación que parecía incapaz de detener al carnicero de Rostov. La década de 1980 llegaba a su fin y la bestia seguía suelta, dejando un rastro de horror y desesperación. Y la presión, como bien decías, era ya insostenible. El sistema soviético, que se enorgullecía de su orden y control, se enfrentaba a una humillación pública, aunque velada por la censura. La figura del asesino en serie era una afrenta directa a su ideología. Era imperativo detenerlo, no solo por las víctimas, sino también para salvar la cara del régimen. A finales de los 80, la Operación Lesopolosa se intensificó drásticamente. Se puso al frente al mayor Víctor Burakov, un investigador tenaz, aunque inicialmente sin experiencia en este tipo de crímenes.
Él, junto con un equipo cada vez más amplio, comenzó a aplicar métodos rudimentarios para los estándares occidentales de la época. Eran innovadores en la URSS. Se empezó a hablar de perfiles psicológicos. Aunque con mucha resistencia inicial, Burakov, de hecho, solicitó la ayuda de psiquiatras, como el doctor Alexander Bukhanovsky, quien, basándose en los detalles de los crímenes, comenzó a esbozar un perfil del asesino. Hablaba de un individuo con profundas disfunciones sexuales, probablemente con una historia de humillación, alguien que mataba para compensar su impotencia y sentirse poderoso. Un perfil que, como se vería después, se ajustaba notablemente a Chikatilo. Pero llegar a él seguía siendo el gran desafío. la vigilancia se centró en estaciones de tren y autobús, lugares predilectos de Chikatilo para encontrar a sus víctimas. Se desplegaron cientos de agentes, muchos de ellos de paisano. Se establecieron puestos de observación, se interrogaba a cualquier persona que pareciera sospechosa o que encajara vagamente con las descripciones, a menudo contradictorias, que se tenían. Chikatilo fue detenido e interrogado varias veces durante este periodo. Pero su astucia, su apariencia de abuelo inofensivo y la falta de pruebas concluyentes siempre jugaban a su favor. Es la pesadilla de cualquier investigación, tener al sospechoso en tus manos y no poder retenerlo. Chikatilo era un maestro de la manipulación en esas situaciones. Sabía qué decir, cómo comportarse. Era un miembro del Partido Comunista, un hombre de familia. ¿Cómo iba a ser él el monstruo que buscaban? Esa fachada era su mejor arma. Además, la falta de una base de datos centralizada y eficiente de criminales y sospechosos en la vasta Unión Soviética complicaba enormemente cruzar información. Pero el cerco se estrechaba. El 6 de noviembre de 1990, Chikatilo cometió su último asesinato. La víctima fue Svetlana Korostik, una joven de 22 años. La mató en una franja boscosa cerca de una estación de tren. Lo que Chikatilo no sabía era que la vigilancia en esa zona se había intensificado. Un agente de policía lo vio salir del bosque con aspecto nervioso y con manchas en la mejilla y la mano que parecían de sangre. Ese fue un momento crucial. La observación directa, aunque no fuera en el acto mismo del crimen. El instinto de la gente que lo vio, la acumulación de pequeños detalles. A veces, la captura de estos monstruos depende de una pizca de suerte. De estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, después de años de trabajo minucioso y frustrante. El agente lo detuvo y lo identificó. Chikatilo llevaba consigo una bolsa con un cuchillo de cocina afilado, una cuerda y un trozo de jabón. Aunque inicialmente negó cualquier implicación, la evidencia circunstancial comenzaba a acumularse. Fue arrestado formalmente el 20 de noviembre de 1990. Esta vez, no lo dejarían escapar. El arresto debió suponer un alivio inmenso para los investigadores, pero también el inicio de otra fase crítica.
obtener la confesión. Porque aunque tuvieran sospechas fundadas y algunas pruebas, la magnitud de sus crímenes requería una confesión detallada para poder cerrar todos los casos y, sobre todo, para entender la mente del asesino. Aquí es donde entra en juego de manera decisiva el psiquiatra Alexander Bukhanovsky. Durante 10 días, Chikatilo negó ser el asesino. Los interrogadores estaban al límite. Bukhanovsky fue llamado para intentar una aproximación diferente. Estudió a Chikatilo. Le habló no como a un criminal, sino como a un enfermo, reconociendo su error de la naturaleza, su tormento interno. Es una técnica psicológica brillante y arriesgada. En lugar de la confrontación directa, que con un sujeto como Chikatilo podría reforzar su resistencia, Bukhanovsky le ofreció una especie de validación, una narrativa que le permitía a Chikatilo verse no solo como un monstruo, sino como una víctima de sus propias pulsiones incontrolables. Apeló a su ego, a su necesidad de ser comprendido, aunque fuera en su depravación. Y funcionó. Tras una larga conversación con Bukhanovsky, el 28 de noviembre de 1990, Chikatilo comenzó a confesar. Y una vez que empezó, no pudo parar. Confesó 56 asesinatos. Aunque finalmente fue acusado y condenado por 52, debido a la falta de pruebas suficientes en 4 de ellos. Detalló con una frialdad espeluznante cada crimen, llevando a los investigadores a los lugares donde había enterrado o abandonado a sus víctimas. La magnitud de su depravación superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. La confesión es un fenómeno complejo. En algunos casos, como parece ser el de Chikatilo, una vez que se rompe el dique de la negación, hay una especie de necesidad catártica de contarlo todo. Quizás también un último acto de control y de querer ser el centro de atención, de que se conozca la grandeza de su maldad. Bukhanovsky le dio la llave para abrir esa puerta, y Chikatilo la cruzó. El juicio de Andrei Chikatilo comenzó el 14 de abril de 1992, en la ciudad de Rostov. Se celebró en un tribunal abarrotado, con Chikatilo encerrado en una jaula de hierro para protegerlo de la ira de los familiares de las víctimas y del público. Durante el juicio, su comportamiento fue errático y teatral. Se desnudaba, gritaba obscenidades, se masturbaba, afirmaba ser víctima de una conspiración. Un espectáculo grotesco que muchos interpretaron como un intento de fingir locura para evitar la pena capital. Sin embargo, los exámenes psiquiátricos exhaustivos determinaron que, a pesar de su evidente parafilia sádica y su psicopatía, Chikatilo era plenamente consciente de sus actos y, por lo tanto, imputable. Su comportamiento en el juicio era más probablemente una mezcla de su propia naturaleza exhibicionista y desinhibida, y una última y desesperada actuación. Las pruebas eran abrumadoras. Los testimonios, las confesiones detalladas, los cuerpos recuperados. El 15 de octubre de 1992, Andrei Chikatilo fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte por fusilamiento. La sentencia fue recibida con aplausos y gritos de alivio en la sala del tribunal. Para la sociedad rusa, y especialmente para la gente de Rostov,
Fue el final de una pesadilla que había durado más de una década. Pero también fue un momento de profunda reflexión. El caso Chikatilo había destrozado el mito de que tales monstruos no existían en la Unión Soviética. Expuso las debilidades del sistema judicial y policial, la necesidad de modernizar las técnicas de investigación criminal y de prestar atención a la psicología forense. Chikatilo apeló la sentencia, pero su apelación fue rechazada. Pasó sus últimos días en la prisión de Novocherkassk. El 14 de febrero de 1994, Andrei Romanovich Chikatilo fue ejecutado con un solo disparo en la nuca. Tenía 57 años. La ejecución cerró el capítulo legal, pero el legado de Chikatilo perdura. Se convirtió en un símbolo del mal absoluto, un caso de estudio para criminólogos y psicólogos de todo el mundo. Su historia obligó a Rusia a confrontar realidades incómodas sobre la naturaleza del crimen y la prevención. Y nos recuerda, de forma brutal, las profundidades a las que puede llegar la depravación humana. El caso Chikatilo también impulsó cambios. Se mejoraron los protocolos de investigación para asesinos en serie. Se crearon unidades especializadas y se empezó a dar más importancia al análisis de la escena del crimen y al perfil psicológico. Aunque el precio fue terriblemente alto, se aprendieron lecciones vitales. Y queda la pregunta eterna. Ante casos como este, ¿los monstruos nacen o se hacen? La historia de Chikatilo, con su infancia traumática y sus disfunciones, sugiere una compleja interacción de factores. No hay respuestas fáciles, pero estudiar estos casos, por doloroso que sea, es crucial si queremos entender, y quizás prevenir, que surjan futuras sombras como la que él proyectó sobre Rostov. Sin duda, Andrei Chikatilo no fue solo un asesino. Fue un fenómeno que sacudió los cimientos de una nación y dejó una cicatriz imborrable en la historia del crimen. Su nombre sigue siendo sinónimo del horror más extremo. Les esperamos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los límites más oscuros del comportamiento humano. La historia de Andrei Chikatilo no es solo la de un asesino en serie. Es la historia de una sociedad que eligió no ver, de una burocracia que prefirió el silencio, de vidas rotas y de un horror que se escondía a plena vista. Hoy, su legado oscuro sigue siendo estudiado por criminólogos, psiquiatras y narradores del horror como nosotros. No por morbo, sino porque entender al monstruo es la única forma de evitar que vuelva a nacer.
Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras. Si este episodio te estremeció, compártelo. Y recuerda, los peores horrores no siempre vienen de lo desconocido. A veces, caminan entre nosotros, disfrazados de normalidad. Esto fue el podcast de Dimensión Paranormal. Hasta la próxima historia, si te atreves a escucharla.